Vamos a empezar a grabar, ¿verdad? Vamos a empezar. Listo. La clase de hoy, pues vamos a ver lo que son los gobiernos totalitarios. En tu examen te van a preguntar básicamente las características de los gobiernos totalitarios y te van a preguntar el caso de Hitler en Alemania, el caso de Mussolini en Italia y el caso de Hirohito, el emperador Hirohito en Japón. Es lo que te van a preguntar en resumen de este tema, ¿no? Pero primero, pues les voy a decir algunos aspectos introductorios. Primero que nada, es muy importante recordar que los gobiernos totalitarios surgieron en estas tres naciones. ¿Se acuerdan que una consecuencia de la crisis del 29 es el surgimiento de gobiernos totalitarios? Vamos a ver por qué pasó eso, ¿verdad? Es una consecuencia. Se fortalecieron, surgieron el nazismo, el fascismo, el militarismo, ¿verdad? Ahorita les voy a explicar qué es todo esto, no se preocupen. Pero primer punto importante, recordar en qué países se dio. Alemania, Italia y Japón. Y estos mismos países son los que provocaron la Segunda Guerra Mundial. Fíjense cómo todo está encadenado, ¿no? Vamos por partes primero. Ya sabemos qué países, eso es lo primero. Ahorita vamos a ver qué son los gobiernos totalitarios y por qué surgieron. O sea, cuando vemos este tema, tenemos que pensar en gobiernos opresores, no hay libertades, no hay democracia, se vive como un ejemplo, podría ser Corea del Norte. No sé si han escuchado hablar sobre Corea del Norte. Es muy parecida a esta dinámica. Es una dictadura, pero un gobierno totalitario y una dictadura tienen más o menos las mismas características. La diferencia es cómo llegan al poder, nada más, pero son prácticamente el mismo sistema, un sistema opresor, ¿verdad? Un régimen o gobierno totalitario es un sistema que se impone mediante la fuerza, o sea, hay miedo, hay represión, hay un solo individuo que tiene todo el poder y controla todos los aspectos de una nación. No sé si, por ejemplo, en la actualidad hay muchos ejemplos así. Tenemos, por ejemplo, el caso de Corea del Norte. No sé si ustedes sabían, pero en Corea del Norte, obviamente no pueden salir del país, no pueden viajar, rinden tributo a su líder es como un dios, tienen que llevarle regalos cada año, tienes que usar un corte de pelo, o sea, es una sociedad muy, muy reprimida, ¿no? También, por ejemplo, el caso en China, no sé si ustedes sabían que en China es un gobierno también muy, muy opresor. En China no existen los derechos humanos, por ejemplo. En China no hay libertades. Es un sistema muy cerrado, muy opresor. Tienen estas características. Pero estos gobiernos, vamos a ver por qué surgieron, de dónde nacen, por qué la gente apoyó a estos gobiernos que son opresores. Pónganse ustedes a pensar, ¿por qué la gente estaría a gusto o estaría feliz con un gobierno que te limita, que no te da derechos, no hay libertades? ¿Por qué la gente siguieron sus causas y los apoyaron tanto? Vamos a ver qué fue lo que les dio poder. Miren, primero que nada, estos gobiernos totalitarios subieron al poder, tuvieron el poder en sus respectivos países. ¿Por qué? Porque con la crisis del 29, esa está muy buena, por la crisis de 1929, los gobiernos democráticos, esos que te daban libertad, no pudieron con la crisis, o sea, tanta libertad nos afectó. Así es como lo vieron. Y entonces estos gobiernos, estos personajes, cuando llegan al poder, empiezan a desprestigiar al gobierno democrático y te van a decir, así como campaña política, es que ese partido no funciona, la democracia no sirve, lo que este país necesita es orden, disciplina, ¿no? Literal, ¿cómo son los partidos políticos, ¿no? ¿Cómo desprestigian al otro? Esos partidos democráticos no sirven. Lo que sirve es el orden, es el progreso, es básicamente, ¿no? Esto es lo que, fue demasiada libertad. Otra causa, como bien nos dice Tania, muy bien, promesas de venganza. La revancha alemana es una venganza. ¿Por qué? Porque Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, tuvo que pagar mucho dinero, perdió mucho territorio y quedó en la quiebra económica. Entonces, por ejemplo, en el caso de Hitler, llega al poder y dice, ahora sí, mis compatriotas, ¿no? Vamos a recuperar el territorio que nos quitaron, la credibilidad,
y vamos a lograr que Alemania salga de la crisis. Entonces, por eso se le llama revanchismo alemán. Fue como el discurso político de Hitler para poder llegar al poder. Por eso estos gobiernos llegan al poder, porque es como la actualidad, véanlo en la política. ¿Cuáles son las promesas de campaña? Pues vamos a tener una mejor condición, vamos a salir, aquí fue, ¿no? Vamos a salir de la crisis económica. Lo que no pudieron hacer los gobiernos democráticos, lo podremos hacer los gobiernos totalitarios, ¿no? En el caso de Alemania, nos quitaron todo. Entonces vamos a llevar a cabo una venganza, ¿no? Entonces, en su examen es importante que sepan por qué surgió, ¿no? ¿Por qué surgieron los gobiernos totalitarios? Pues por la crisis del 29, el desprestigio de los gobiernos democráticos y la revancha alemana, porque acuérdense, con el Tratado de Versalles, pues perdieron todo, ¿verdad? Los alemanes, pues prácticamente estuvieron en crisis. Eso es muy, muy importante. Ana está relacionado, Tania, pues funciona más o menos, ahorita vamos a ver esa parte, básicamente, ¿no? Es parte de tu discurso, y ya con ese discurso, desacreditando a otros, pues es probable que llegues al poder, ¿no? Si te lo creen, pues si llegas al poder. Esto a final de cuentas es política, ¿no? Y así funciona la política. Ahora, bien importante las características. Un tip que siempre les doy para características es todo lo que tenga que ver con lo militar, el expansionismo y que no hay libertades y el nacionalismo. O sea, estos gobiernos tienen estas características. Todos los que vamos a ver tienen estas características. Vamos a ver una por una. Por ejemplo, un gobierno totalitario básicamente tiene que ser un gobierno nacionalista, ese amor exacerbado, o sea, exagerado a la patria. O sea, por mi patria, por mi nación, voy a morir y cualquier cosa es justificable por la raza aria, porque nosotros somos superiores y somos los mejores y todo lo voy a justificar, ¿no? La idea de exaltar la nación por encima del individuo, todo por el pueblo, ¿no? O sea, digo, todo por el Estado, vamos a hacer todo, no importa el sacrificio. Esto llevó al racismo. ¿Se acuerdan que en este tema, cuando veamos la parte de Hitler, llevó al racismo? Ahorita vamos a hablar sobre el racismo en esta parte, ¿verdad? Otra es la supresión de la libertad individual. O sea, ¿a qué se refiere? Pues no te puedes reunir en la calle, no puedes expresar tus ideas, no puedes elegir a los gobernantes, ¿no? Son antidemocráticos, eso es muy importante. Estos gobiernos prácticamente no hay democracia. Acuérdense que la democracia es pues las libertades que tenemos en la actualidad, ¿no? Podemos expresar nuestra opinión, podemos hacer memes del presidente, podemos expresar lo que nos parece, lo que no nos parece. Esa es la democracia y en estos gobiernos no hay. Entonces, fíjense cómo son gobiernos muy opresores, ¿verdad? Luego, el Estado corporativista y militarista. Solamente había un partido, un solo partido, no había más partidos. El culto al líder. Esto del culto al líder es algo así como tu gobernante es como un rey, ¿no? Básicamente. A estas personas tú tienes que admirarlas porque van a dirigir al pueblo, ¿no? Entonces eran como lo máximo. En el caso de Hitler, por ejemplo, todo el tiempo salía en la televisión, perdón, se escuchaba en la radio, todo el tiempo se escuchaba en la radio, había pósters de él en las calles, habían desfiles militares, ¿no? Casi lo vuelven una religión, exactamente, esa palabrita me gustó, casi es una religión, exactamente. Y el expansionismo imperialista, estas naciones van a invadir otros territorios porque se consideran superiores o esos territorios consideran que en un pasado les pertenecieron. Lo que está haciendo Rusia, por ejemplo, podemos pensar en un expansionismo imperialista. Ucrania alguna vez fue parte de la URSS, sí, hace muchos años sí fue parte, y entonces él se da el derecho, ¿no? De que alguna vez formó parte de su territorio y puedo invadir otros territorios porque soy superior, porque puedo y porque quiero. Estas naciones son así, ajá, básicamente. En tu examen te van a pedir que diferencies características, más que te las aprendas, que las puedas diferenciar, ¿no? También las políticas militares, es básico. Aquí les muestro un cuadrito de lo que es la democracia, ¿no? Básicamente, la democracia, lo que tiene que ver con la democracia, fíjense, esto es democrático,
elegir al pueblo, acceder al poder, elecciones, libertad de pensamiento, de opinión, y estos gobiernos son antidemocráticos. O sea, todo esto no entra, esto no, o sea, ¿cómo que expresión de opinión? ¿Cómo que división de poderes? ¿Cómo que igualdad? No, 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 eso no existe como tal, ¿no? Básicamente, eso es importante que lo sepan. Miren, vamos a hacer un primer ejercicio. Ustedes me van a decir si son características de los gobiernos totalitarios, o sea, quiero que lo hagan como un campo semántico. ¿Me suena gobierno totalitario o contrario? ¿Va? Ustedes me van a decir. Si quieren, vamos a ponerles números para que sea más fácil, ¿no? Y me van a decir cuáles son. ¿Qué números eligen ustedes como gobiernos totalitarios? Ustedes váyanme diciendo cuáles les late. 9, 10 y 11. El 1, nacionalismo exacerbado. Si no hay nacionalismo, pues no hay sacrificio por la patria. Me dicen el 4, racismo. Si no, no es, suprimir libertades. Estado corporativo, porque controla los partidos políticos, sindicatos, todo. Expansionista, partido único, militarista. Lo que no son es democráticos, no son liberales y no son cristianos. Aquí no entra la religión ni el socialismo. Son antidemocráticos, antisocialistas, anticristianos, ¿no? Así es como funcionan estos gobiernos. No entran las ideas religiosas, no entran las ideas socialistas, ¿verdad? Muy bien, Jair, muy bien, Pau, muy bien, Jenny. Muy bien, chicos, muy bien todos, muy bien, Jair. Excelente, muy bien. Vamos a lo que sigue de este tema. Vamos a las preguntas. De este tema siempre te van a preguntar algo. Siempre, siempre, siempre. Es una pregunta, es un tema que siempre se repite en examen. Dice, características de los estados totalitarios surgidos durante el proceso entre guerras. A ver, ¿dónde identifican ustedes características? Socialistas, federalistas, imperialistas, comunistas, liberalistas, democráticos o nacionalistas y racismo. ¿Verdad? Básico. Primero que nada son nacionalistas exacerbados y con eso justifican todo lo que hicieron. Y racistas a más no poder, ¿verdad? Muy bien. Característica de los gobiernos totalitarios de Italia y Alemania en la primera mitad del siglo XIX. Eran socialistas, suprimían libertades individuales, el poder lo tenía el pueblo, impulsaban la participación política. Exactamente. Lo más característico de estos es que suprimían las libertades individuales, ¿verdad? Porque eran antisocialistas, antidemocráticas, o sea, nada que tenga que ver con las mayorías. No, 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 no. Aquí eso no existe, ¿verdad? Bajo el principio del Estado corporativo, se establecieron las bases del gobierno conocido como, si hablo de Estado corporativo, o sea, un Estado corporativo es el que controla sindicatos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con corporaciones, lo tiene el control del Estado. Muy bien, hola Dianita, muy bien Jenny, totalitarista, ¿verdad? Excelente. ¿Ya vieron? Este examen de historia van a ver que se les va a hacer difícil, se les va a hacer muy fácil. Características de los regímenes totalitarios. Dice, expansionistas, militares y nacionalistas. Fíjense, estas preguntas puede que se les presentan en su examen, tienen que leerlas con mucha atención, porque todas tienen expansionista, ¿ya vieron? Ahí me puedo confundir. Entonces lo que hago es tachar. No son socialistas, no son democráticos y no son federalistas. Recuerden que un estado federalista le da cierta autonomía a sus estados de que se gobierne de la forma que le parezca, que se administre como sabe, como él pueda, ¿no? Nosotros, en nuestro país, los estados son federales, ¿no? Pues, en teoría. Exactamente. Expansionistas, gobiernos militares y nacionalismo exacerbado, ¿verdad? Básicamente. Muy, muy bien. Excelente, chicos. Vamos a continuar, ¿va? Dice, esa es la misma pregunta. Regímenes militaristas de Europa en la primera mitad del siglo XX que se caracterizaron por ser antisocialistas, anticristianos y antidemocráticos. Odian todo, ¿no? Siempre se los enseño así como, pues son los que odian todo. Están en contra de todo, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ¿podrían vivir ustedes en un gobierno totalitario? O sea, pónganse a pensar en las libertades, que no es un país perfecto, México no es un país perfecto, pero ustedes podrían vivir en un gobierno totalitario, o sea, donde no hay democracia, ¿no? ¿Verdad? Estaría muy difícil que pudiéramos vivir ahí. Les digo, la democracia no es perfecta y México no es perfecto, claro que no. Pero hay países donde de verdad están fatal, ¿verdad? No es que, digo,
también deberíamos mejorar, pero bueno, eso ya será otro tema. Perdón, chicos, si no me voy del tema. Vamos a continuar, ¿va? Era una pregunta nada más para que reflexionaran. Vamos a ver qué onda con el fascismo y vamos a ver qué onda con el nazismo y el militarismo, ¿va? Ándale. Perdón, chicos, es que es la hora de los ladridos. Exactamente, Bren, así luego pasa, ¿verdad? Ya con eso tenemos suficiente, con el autoritarismo en la casa, ¿verdad? Ya con eso. Ya más autoritarismo, ya no, ¿verdad? Exactamente. Ahora, vamos a ver el fascismo. El fascismo es importante que lo puedan relacionar con un personaje. El fascismo va a surgir en Italia, ajá. Lo que pasó con Italia es que, pues, digamos que no le cumplieron, ¿verdad? No le cumplieron las potencias de la Primera Guerra Mundial, la Triple Entente, no le cumplió, ¿no? Le prometieron territorio y no se lo dieron completo. Italia perdió casi 1 millón de soldados, ¿no? Entonces Mussolini aprovechó esto y el discurso de Mussolini fue ese, ¿no? Vamos a vengarnos, básicamente, por el territorio con el que no cumplieron, y por eso en Italia surge el fascismo. Italia se convirtió una nación antisocialista, anticristiana, antidemocrática, en venganza, ¿no? En contra de los liberales democráticos, que era Estados Unidos, por ejemplo. Y de ahí va a empezar a desencadenarse la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquí son los primeros chispazos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso surgió el fascismo en Italia, como una especie de venganza, ¿no? Básicamente como pasó en Alemania. Pero aquí lo importante es que recordemos al líder. Eso es muy importante porque en tu examen te pueden preguntar quién es el líder del fascismo, ¿verdad? El líder fascista, pues bueno, no se llamaban a sí mismo fascista, chicos, esto fue después, pero bueno, el sistema así como tal, ¿no? Sería Benito Mussolini, que le apodaban el Dolce. Esto luego es pregunta UNAM, por eso se los menciono. Apúntenle ahí como Benito Mussolini, el Dolce, ¿no? El Dolce es el líder, no es como el fascista, el dictador, no, es el líder, básicamente. Entonces, este sistema, pues si ustedes se dan cuenta, tiene las características, ¿no? El nacionalismo exacerbado, el corporativismo, asesinaron a miles de oponentes políticos, y eso es lo más relevante del fascismo, es saber quién, eso es lo más importante, ¿no? Con el Dolce, que es Benito Mussolini. Y lo más importante, pues, en el fascismo fue el corporativismo estatal. O sea que Mussolini llega al poder y va a empezar a manipular sindicatos, partidos políticos, cualquier tipo de grupo o organización va a ser controlada y reprimida por el gobierno. Eso es lo más importante. Y es Mussolini quien va a reconocer, ¿se acuerdan que les conté que el Vaticano fue la única parte de Italia que no se unificó? ¿Se acuerdan que les comentaba? Entonces Mussolini va a firmar los acuerdos de Letrán y le va a dar reconocimiento oficialmente al Vaticano como una nación dentro de Italia, ¿no? Lo que les comentaba la clase pasada. Bueno, no la pasada, hace muchas clases, ¿verdad? Y entonces lo que quería Mussolini era crear un imperio italiano, así como lo habían hecho los romanos. Él quería hacer lo mismo, conquistar todo el mundo. ¿Por qué creen que la Segunda Guerra Mundial se dio? Porque Mussolini estaba empeñado en invadir y en conquistar casi todo lo que es el norte de África y los Balcanes, ¿no? Por ejemplo, conquistó Etiopía, Albania, se alió con Alemania. De hecho, Mussolini y Hitler, ahorita les voy a contar una anécdota muy padre, que pues llegaron a ser mega aliados. Ahorita les voy a contar una muy padre que me gusta mucho contarles sobre Mussolini. Pero bueno, esa es la primera parte, ¿no? Fascismo, corporativismo, el dolce, eso es lo más importante, como un cuadrito, ¿no? Que ustedes tengan como un cuadrito de diferencia entre fascismo, le ponen fascismo, el dolce, Italia, le ponen corporativismo,
y el reconocimiento del Vaticano, porque nada más les van a preguntar como características, ¿no? Les ponen unas columnas y a ver, ¿con qué relacionamos el nazismo, con qué el fascismo y con qué el militarismo, ¿no? Es más o menos lo que les van a preguntar. Ahora vamos con un personaje bien, bien polémico, que es Adolf Hitler. A él le van a llamar el Führer, ¿no? Y él va a ser el que va a iniciar el llamado nazismo. Ahorita les digo qué es el nazismo. Hitler, chicos, pues bueno, yo sé que ya han de saber algo de él, ¿no? Judío, ¿no? Que nació en Prusia, que eso era antes Alemania, básicamente, bueno, en parte de Prusia, que actualmente es Alemania, básicamente, bueno, muy cerca entre la frontera con Austria, por ejemplo. Entonces, pues Hitler va a ser uno de los personajes más polémicos de toda la historia, ¿no? Es mega polémico porque él fue el que empezó a inspirar la llamada ideología nacional socialista, o mejor conocida como el nazismo, ¿verdad? ¿Por qué va a surgir el nazismo en Alemania? Va a empezar a surgir porque Hitler, cuando empieza su escala política, cuando ya logra llegar al poder después de varios intentos, que no fue fácil, su discurso político va a ser ese, ¿no? El sentimiento de revancha del pueblo alemán por el Tratado de Versalles. Nos quitaron tierra, nos humillaron, destruyeron nuestras armas, nos cobraron un montón de dinero, entonces va la nuestra. Vamos a mostrar nuestro poder, nuestra superioridad y nos vamos a levantar, ¿verdad? En examen UNAM te preguntan mucho qué fue lo que fortaleció el nazismo, pero en tu examen viene como la ideología nacional socialista. No viene nazismo, viene así como ideología nacional socialista. ¿Qué es lo que le dio fuerza a su ideología de Hitler? Pues el sentimiento de revancha. Ujú. Eso fue lo que le dio fuerza. Te quiere preguntar, ¿por qué tanta gente apoyó al nazismo? ¿Por qué nadie se opuso a la matanza de gitanos, de judíos, de discapacitados, de homosexuales? ¿Por qué nadie hizo nada? Porque la gente de alguna manera fue manipulada mediante medios de comunicación, propaganda, también por el miedo, para que todos pensaran que eso era correcto, ¿no? Y entonces apoyaran al nazismo. Y esta ideología nazi tiene mucho que ver con la idea de la superioridad racial. Desde su perspectiva, hay una raza pura, que es la raza aria. No se conoce, se presume que viene de Asia, supuestamente, que son personas caucásicas, o sea, son blancas, de ojos de color, cabello rubio. Se dice que hay dentro de esta ideología, que es solamente una ideología, hay una raza pura que no está combinada con ninguna otra raza y que eso la hace superior, ¿no? De hecho, este símbolo que es la esvástica es un símbolo hindú que habla más sobre cuestiones espirituales que otra cosa. Incluso hasta Coca-Cola la llegó a usar en un punto. Ustedes busquen publicidad de Coca-Cola, hubieron algunas botellas con esto, pero antes de que Hitler la usara. Hitler le dio otra connotación, pero el significado, de hecho, si ustedes ven a alguien con una esvástica, no necesariamente estamos hablando de nazismo, podemos estar hablando a referencia a la cultura hindú. Entonces, siempre que ustedes vean algo así, nunca lo juzguen, ustedes pregúntenle por qué se la puso. No necesariamente es que sea un nazi, ¿no? Hay gente que sigue el hinduismo y puede tener la esvástica, o sea, no tiene nada que ver. Pero ya cuando la usa Hitler, pues ya no se le pudo quitar esa connotación bélica de guerra racista, ¿no? Por eso es muy importante con Hitler, que es Führer, le vamos a llamar Führer, la ideología nacional socialista, que es el nazismo, se reforzó por el revanchismo, por el deseo de venganza. Ahorita vamos a ver las preguntas, ¿verdad? Y vamos a ver esta parte de lo que nos falta. Aquí, miren, para su examen no te preguntan mucho, pero nada más quiero que sepan que, pues, Hitler admiraba muchísimo a Mussolini. En la década de los 20, Mussolini ya era Mussolini y Hitler lo admiraba mucho. Entonces, Hitler intentó hacer algo muy parecido a Mussolini, dio un golpe de Estado, no le funcionó, es arrestado, se va a la cárcel y escribe un libro que es muy famoso, que se llama Mein Kampf, que significa mi lucha. Y en ese libro, chicos, una parte es su biografía, te platica toda su trayectoria, que participó en la guerra, que casi se queda ciego, que casi se murió, muchas cosas así fuertes de su vida. Y la otra parte
empiezas como a categorizar los diferentes tipos de razas que existen en el mundo y a resaltar la raza aria, la raza alemana, ¿no? Es un libro lleno de odio, discriminación racial. Es interesante como testimonio histórico, pero honestamente es un discurso de odio, básicamente, ¿no? Decía que los latinoamericanos eran peor que animales, ¿no? Ni siquiera les podía llamar humanos. Entonces es un libro muy fuerte, ¿no? Que de hecho en Alemania se prohibió mucho, 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 mucho tiempo su venta, ¿no? Para evitar que surgieran estas ideas nacionalistas exacerbadas y racistas, ¿no? Esa era su idea. Total que Hitler, después de varios intentos, muchas maniobras políticas y cosas muy sucias, llega al poder y se vuelve presidente, bueno, se vuelve el llamado Führer de Alemania. ¿Por qué creen que tanta gente lo quería? Porque logró que Alemania se recuperara casi en 3, 4 años, menos de 4 años, se recuperó Alemania. Y entonces todo el pueblo alemán apoyó a Hitler y justificó todas sus acciones, ¿no? Que es un misterio, ¿eh? De verdad, sigue siendo un misterio por qué tanta gente lo seguía. O sea, puede ser por la cuestión económica, estoy de acuerdo, pero, o sea, matar creo que es diferente, ¿no? Asesinar, los genocidios fueron diferentes, pero mucha gente lo apoyó. Yo a él siempre lo resalto por su gran inteligencia, pero nada más. Pero como su calidad moral, pues bueno, dista mucho, ¿no? No es así como alguien que admires, que puedas admirar con tanta facilidad, ¿no? Solamente pues su inteligencia, pero nada más, ¿no? Pero bueno, cada quien puede tener su opinión, ¿verdad? Sí, sí, Tania, tiene mucho que ver esa idea de ser el mejor, exactamente. Ujú. Ahorita te mando unas características de cómo identificar ese tipo de personas. Eso es importante. Ajá. Entonces, acuérdense, tenemos a Hitler, eso está muy padre ese tema, luego platicamos de ese tema, me gusta mucho ese tema. Tenemos a Hitler como Führer, ¿verdad? Importante. Es lo que más resalta en tu examen Führer, la ideología nacional socialista o el nazismo, y el concepto, la cuestión del espacio vital es muy importante en el aspecto de Alemania. Alemania argumentaba que requería para su crecimiento más territorio, porque era superior, ¿no? Simple y sencillamente por eso. Entonces Hitler empezó a invadir territorios que no eran Alemania, que había perdido en el Tratado de Versalles. Fíjense, aquí se ve, por ejemplo, le habían quitado Danzig, se lo habían quitado y después lo quiso recuperar. También Renania lo habían desmilitarizado, o sea, varias regiones había sido despojado Hitler, y entonces Hitler lo que hizo fue anular el Tratado de Versalles y recuperar esos territorios, argumentando que ese era el espacio vital de Alemania para que pudiera crecer, porque se lo habían quitado, ¿verdad? Básicamente. Y miren, les iba a enseñar el uniforme, miren, un taco de ojo, ¿no? Las llamadas SS, que era la policía de Hitler, era como su cuerpo de seguridad personalizado, ¿no? De Hitler. Y pues para entrar esta asociación policíaca, tenías que ser pues blanco, rubio, de ojos azules, ¿no? Y pasabas por un montón de pruebas. Aquí les iba a enseñar qué bonitos uniformes, ¿verdad? Más para que echaran un taco de ojo. Estos uniformes fueron diseñados por Hugo Boss. Hugo Boss apoyaba a Hitler con dinero, lo apoyaba ideológicamente, y Hitler le mandó confeccionar estos uniformes, que la verdad pues son muy elegantes, ¿no? Muy bonitos. Ese es un dato curioso nada más, ¿eh? No viene para su examen. Y luego, chicos, un aspecto que es el más polémico con respecto al totalitarismo son las llamadas, al nazismo, son las llamadas leyes de Nuremberg. No sé si las hayan escuchado, también en su examen se las preguntan. Estas leyes tenían el objetivo de purificar a la raza aria, es decir, eliminar minorías para proteger la sangre y el honor alemán. O sea, no podía haber matrimonios entre alemanes y judíos. Y además hubo una limpieza étnica. Muchas personas fueron esterilizadas, así como, se los juro, o sea, eran campañas masivas para esterilizar personas, así como si fueran animalitos, así más o menos yo creo que peor que a un animalito, para que los homosexuales no tuvieran descendencia, los gitanos, los enfermos mentales y los judíos. O sea,
Hitler no nada más se fue contra los judíos, se fue contra todas las minorías prácticamente, incluidas las personas con alguna discapacidad y las personas con enfermedades mentales, porque él argumentaba que esas personas no aportaban nada bueno a la sociedad, ¿no? Desde su perspectiva. A eso le llamó la limpieza étnica y la segregación de la población, ¿no? Esta población tenía que vivir aislada, cerrada. Había población para la gente judía. Ya después vinieron los campos de exterminio, eso ya fue después, ¿no? Se han visto, hay muchísimas películas sobre estos temas, ¿no? Está la de La vida es bella, está la de Los hornos de Hitler, como, bueno, como libro. ¿Qué más? Hay muchísimo material sobre esto que ustedes pueden, ahí se les llama la atención, ¿verdad? Exactamente, también esa parte, Dianita. También, además de eso, se aprovechó para hacer experimentos, ¿no? O sea, sí fueron, hay una polémica, ¿no? Que si esos experimentos realmente funcionaron para dar un avance. Algunos, yo estoy segura que sí dieron para el avance, pero está el dilema como moral y ético, ¿no? Ya saben de las cámaras de gases, ¿no? Por ejemplo, los campos de concentración, ¿no? Entonces esta parte sí es como es muy fuerte. Y los experimentos que hacían, ¿no? Busquen a Mendeleev, es muy interesante. Ese señor sádico que hizo experimentos muy fuertes. Los peores fueron los japoneses, ¿eh? Eso luego les cuento. En la Segunda Guerra Mundial les cuento de los japoneses. Desde mi perspectiva, los sádicos fueron los japoneses. Eso sí, no tenían sangre para hacer las cosas que hacían, porque también experimentaron mucho. Exactamente. Muy bien, Janita. Ajá, esto es importante, ¿verdad? Muy bien. Luego vamos a ver con el último, que es el militarismo con Hirohito. Lo más importante con el militarismo es su postura con Occidente, ¿no? Japón tuvo que modernizarse en algún punto, tuvo que modernizarse para protegerse, ¿no? Empezó su proceso de modernización con las reformas Meiji, experimentó un crecimiento económico muy importante y también tuvo esa necesidad imperialista, ¿no? Como muchos países, de expandirse. Entonces, lo más característico en el militarismo es que Japón va a hacer lo mismo que hizo Italia, ¿se acuerdan? Con el norte de África, los Balcanes. Hitler lo hizo con Europa y Japón lo va a hacer con el Pacífico. Entonces, fíjense por qué esto nos va a dar la Segunda Guerra Mundial, porque estas naciones se tomaron el derecho de invadir territorios. Es como lo que pasa ahorita con Rusia, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué creen que mucha gente dice, no? Es que a lo mejor se repite lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Así comenzó. No significa que vaya a pasar, pero sí, obviamente, es un proceso muy similar en el cual Alemania empezó a reclamar territorio en Europa, Italia en el norte de África y en los Balcanes, y también lo hizo Japón en el sudeste asiático, de que esto me corresponde y yo voy a ser ese país imperialista y voy a tener el control. Pero aquí muy importante es que Japón va a pelear contra Estados Unidos. Vamos a ver la Segunda Guerra Mundial. Se van a pelear por este territorio. Este va a ser un frente de guerra entre Estados Unidos y Japón. Luego, en la Segunda Guerra Mundial les cuento esta parte. Pero aquí lo importante es que quiero que recuerden que Japón tiene una gran rivalidad con Estados Unidos, odia la cultura occidental y se expandió en el sudeste asiático. Eso es lo más importante. Si se dan cuenta de este tema, lo que más nos van a preguntar pues son las características y algunas específicas de Mussolini, de Hitler y de Japón, nada más. Es muy sencillo este tema. Vamos a ver ya la parte final, que son las repercusiones, ¿no? A lo que Hitler le llamaba la solución final, ¿no? Que era el exterminio de minorías y los campos de concentración. Hay muchos documentales, muchos temas de esto. Es un tema muy polémico. Se sabe que se hicieron muchos experimentos, como nos comentaba Dianita, muchos experimentos. Algunos pues sí permitieron avance, no todos, pero sí hay algo de eso es real. Pero pues fue una cuestión muy polémica. No sé si han visto La vida es bella. La vida es bella es una película muy padre porque si la ves con un poquito de contexto, entiendes un poquito mejor la película, ¿no? De cómo fue, ahí te platica cómo fue la persecución en contra de los judíos, ¿no? Te platica una historia en particular y lo que vivieron. Es una película muy buena, se la recomiendo. Ya es algo viejita, pero les va a gustar sobre este tema. Y también
se formó el eje Berlín-Roma-Tokio. Vean, cuando pongo eje Berlín-Roma-Tokio, pues estoy hablando de que Alemania, o sea, Hitler, Mussolini y Hirohito se aliaron y formaron una alianza. Y esto va a desencadenar en la Segunda Guerra Mundial, que vamos a ver en la otra clase. Todo esto va relacionado. Sin la crisis, estos señores no hubieran tenido el argumento para llegar al poder. Si estos señores no hubieran llegado al poder, probablemente la Segunda Guerra Mundial no se hubiera dado, hubiera sido después otros personajes, pero sí hubiera habido un cambio, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Bueno, es perspectiva, que pues es muy difícil en historia hablar así, pero pues bueno, se pueden crear escenarios, ¿verdad? Estas fueron las repercusiones. Vamos a hacer esto. Este ejercicio les va a ayudar mucho. Vamos al primer historreto de la noche, ¿no? Vamos a ver cómo este les puede ayudar. Vamos a relacionar. Ustedes me van a decir, ¿no? Por ejemplo, si lo relacionan con nazismo, con el fascismo o con el militarismo. Ustedes me van a decir, ¿va? Por ejemplo, el dolce. ¿Con qué relacionan el dolce? Sí, te va a servir mucho Tania, como un resumen. Ajá, te lo recomiendo mucho como resumen. Exactamente, el dolce, pues es fascismo, ¿no? La 2 o F, ajá. Führer, a ver, aquí vamos a llamar Führer. Si lo viéramos en la calle, no, no. Tendría que decirle Führer, ¿verdad? Para saludarlo. Militarismo, digo, Hirohito, perdón, pues militarismo, perdón. Dominio del Pacífico. ¿Quién se extendió el Pacífico y se aventó un round con Estados Unidos, no? Ajá, muy bien, el militarismo. ¿Quién invadió Europa Occidental? Bueno, oriental y occidental, ¿no? Básicamente. Ajá, el nazismo, ¿verdad? Uno. ¿Quién rechaza la cultura occidental que odia a los occidentales? Exactamente, los japoneses, el militarismo. ¿Quién implementó las leyes de Nuremberg, que son de exterminio y de segregación? Excelente, los nazis, ¿verdad? ¿Y quién habla de espacio vital? Que es como la justificación, ¿no? Excelente, muy bien. Fíjense, este cuadrito les va a ayudar mucho junto con el ejercicio que hicimos al principio de características. Siempre les recomiendo que de aquí saquen sus apuntes. Les ayudan más estos ejercicios que toda la diapositiva. La diapositiva, pues, la uso como apoyo más que nada para irme en orden, ¿no? Porque los temas, pues, me los sé, pero eso es para irme en orden, en realidad. La función de la diapositiva es esa, que me pueda ir, porque luego se nos van los datos de repente, ¿no? Me pasa a veces que se me va, entonces es para darles orden nada más. Es una herramienta. Vamos a hacer las preguntas, vamos a ver cómo captamos este tema. Dice, la ideología nacional socialista, acuérdense que cuando ustedes vean esto, es el nazismo, porque luego en su examen aparece así y no van a tener contexto. Dice, se fortaleció en Alemania porque esta ideología nazi de la raza pura, la raza aria, ¿qué es lo que le dio fuerza? ¿Por qué todos la siguieron? Es lo que me quiere decir. Porque estableció un gobierno democrático, porque inició la intervención militar en el gobierno, fomentó el revanchismo contra los vencedores o planteó una política pacifista. Pues de pacifista no tiene nada, de democrática no tiene nada, ¿verdad? Eso pues nada que ver. Porque exactamente, muy bien, Yanni, muy bien, Tania, porque fomentó el revanchismo, el odio, la venganza, ¿verdad? Exactamente. Características de los estados totalitarios surgidos durante el periodo entre guerras. Así lo hicimos, ¿no? Nacionalismo y racismo, ¿no? Muy bien. Forma de gobierno, esta también ya la hicimos. Caray, espérenme, eso ya se repitieron, vamos a la siguiente. Estas son las que quería que respondiéramos, las más importantes. Estas vinieron en su examen, la 38 fue la que vino, la que les tocó a varios responder en mayo. Dice, enlista las repercusiones del totalitarismo en el ámbito mundial. O sea, ¿qué consecuencia tuvo? Persecución de judíos y la formación del eje, estalló la Primera Guerra Mundial, el muro de Berlín o la crisis del 29. Exactamente, persecución de judíos en Europa y la formación del eje, ¿verdad? Muy, muy bien. Fíjense, esta pregunta sí está un poquito más compleja, pero ya vimos el tema, vamos a ver cómo nos va. Por ejemplo, analícenla y vamos viendo. A ver, por ejemplo, vamos a encontrar todo lo que tenga que ver con nazismo, lo que ustedes recuerden. Ustedes me dicen, va, A, B, C, D, E, F, que tenga que ver con nazismo, prácticamente. Ajá, 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 ajá.
Vamos a analizarla, ¿va? Por ejemplo, rechazo de la, ajá, pero ¿quiénes en específico rechazaban a la cultura occidental? ¿Se acuerdan específico quién sentía ese rechazo por la cultura occidental? Los japoneses, ¿verdad? Exactamente. Entonces, esto sería así. Luego dice, el régimen social bajo control militar del Estado, el fascismo, ¿verdad? Que es el corporativismo. Si hablamos de espacio vital o alemán, ¿quién hablaba del espacio vital? Ajá, el nazismo, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién se enfocó en dominar el Pacífico? Pacífico, recuerdan las islas, ¿no? Toda esta parte. ¿Quién dijo, aquí me voy a quedar, ¿no? Ajá, los japoneses, ¿verdad? Muy bien. ¿A quién le llamaban el dolce? Bueno, ¿en el nazismo, en el fascismo o en el militarismo? Benito, el fascismo. Y luego, ¿en dónde se aplicó las leyes de Nuremberg? Fíjense, en su examen les van a aparecer las opciones. Es que la pregunta no la conseguí igual, es muy parecida, no es idéntica. Pero les voy a dar un tip. Cuando sea nazismo, recuerden recuerden las del nazismo, se los juro que es más fácil recordar el nazismo. Con que ustedes recuerden espacio vital y las leyes de Nuremberg para Alemania. Y para Japón, recuerden que odia a los occidentales porque Estados Unidos es su competencia y que se enfocó en conquistar el Pacífico. Con esos dos datitos ya pueden armar muy fácil esta pregunta. Pues nada más hay que repasar un poquito este tema, ¿va? Para que lo puedan sacar adelante. Eso es lo importante. Ajá, ustedes tranquis, no pasa nada. Así va a venir haciendo su examen con las respuestas, va a ser más sencillo, ¿va? Pero la pregunta es muy similar, no la encontré idéntica. No, no siempre las encuentro idénticas, las encuentro casi idénticas, pero luego cambian pues no, estaría muy cañón, ¿verdad? Estaría muy loco. Pero bueno, chicos, vamos, ay, se me hizo rapidísima esta clase. Voy a hacer rápido un repaso, voy a dejar de grabar rápido.